Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos, saludos y bendiciones. Nos encontramos aquí en cabina en la ciudad de Reno, Nevada, en los Estados Unidos. Agradecidos con Dios Santísimo por darnos la dicha, el privilegio, la bendición tan grande de estar con vida. Miren, hay muchísimos hermanitos, hermanitas que no valúan pues ese don tan grande, de esa bendición tan grande de estar con vida y desgraciadamente pues sin juzgar a nadie, sin criticar, pues andan queriéndosela quitar a ellos mismos. Rogamos al Dios celestial para que todos encontremos un motivo para seguir adelante en esta vida y encontremos la razón de nuestra existencia, ¿eh? Recuerden, Dios no nos crió pues al azar, sino nos creó con motivos, y planes y con pues metas y todo. La primera cosa que debemos hacer es que Dios nos crió por amor, y debemos de conocerlo, amarlo y servirlo. Pues agradecidos con este Dios santísimo por esta bendición tan grande. Miren, está haciendo un calorcito tan más hermoso. Para mí si hace mucha calor, bendito sea Dios. Y si hace poquita calor y que hace frío, bendito sea Dios. Y que está el clima bien bonito, bendito sea Dios. Y que está lloviendo, bendito sea Dios. ¿Por qué razón? Pues porque Dios no nos da pues gusto a todos, a unos en el calor, ay, que por qué no neva ya, y que otra vez el frío, y si está haciendo frío también estamos quejándonos. Por lo tanto, pues debemos de ser bien, pues acapararnos a todo lo que Dios provee. Bueno, este día estamos aquí presentes, agradecidos con el Dios Santísimo. Nosotros somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona, y venimos con alegría, con devoción y con mucho amor pues a compartir una pequeña reflexión bíblica, a testificar de este Dios misericordioso y bueno, este Dios tan bueno, tan paciente, que no nos trata como nos portamos, Bien, la primera lectura está tomada, hoy es 16 de mayo, ¿verdad?, del 2026. Nos encontramos aquí una vez más en la ciudad de Reno, Nevada, y la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 del 23 al 28, y dice, las Sagradas Escrituras de nuestro Dios dice así. Si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó de Efeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje a Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galicia y Frigia. Confirmando a todos los discípulos, llegó a Éfeso. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor explicaba exactamente lo concerniente a Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, empezó abiertamente en la sinagoga. Lo escuchaban Priscila y Aquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús era el Mesías. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, llenos de gozo, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de la tierra entera, Rey supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo. Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, Dios está. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Bendito sea Dios.
El Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 23 al 28, 3 versículos, pero son pues muy elocuentes, tienen buen mensaje. Dice, toda la Escritura tiene un mensaje grandísimo. Dice, así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Aquel tiempo pedirán en mi nombre, y no será necesario yo que pida, el Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, aquí primero en la primera lectura que Marbella nos compartió, Apolo se encontró allí, llegó a Efeso. Pero ¿quién es Apolo? Miren, se conoce poco de este hombre de Apolo. Sin lugar a dudas se cuenta que era un discípulo de Juan el Bautista. Conocía ya a Juan el Bautista, pues les recuerdan cuál era el mensaje de él, preparar el camino del Señor. Juan el Bautista no conocía a quién era el que iba a venir y les mostró que él no era el Mesías. Les dijo que él no era el Mesías. Este Apolo sabía mucho ya, pero por palabras de Juan el Bautista. Él no conoció a Jesús y no había recibido el bautismo que ya Jesús otorgaba. ¿Por qué razón? Porque conocía simplemente el bautizo de Juan el Bautista. Pero pues rebatía con las personas en las sinagogas, con los judíos, y sabían que tenía buen entendimiento, buen razonamiento, conocía parte de las Sagradas Escrituras, pero allí dos mujeres, Priscila y Aquila, se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, o sea, le explicaron más acerca de Jesús, quién es en realidad Jesús, quién era Jesús y cómo estaba actuando Jesús. Pero este personaje, pues algo bien importante tiene. En unas partes nos dice que se encontró con San Pablo y muchos, pues desgraciadamente se decían que unos que eran de Apolo, otros que de Pedro, otros que de Pablo, y San Pablo les aclara algo bien importante. ¿Acaso Apolo, Pedro o Pablo hemos muerto por ustedes? Si no, el único fue Jesucristo nuestro Señor. Pues algo bien hermoso que debemos de entender, de llevar a cabo. Bien, la lectura de este día del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo de ese día, está tomada de San Juan del 23 al 28, ¿sí? Son 5 versículos y vamos a tratar de escudriñar bien las Sagradas Escrituras, ¿sí? Primeramente dice, aquel día no me preguntará nada. Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá en mi nombre. Mira, mi hermano, mi hermanita, hay muchos tipos de oración, de petición, y pues algo del bien importante. Tenemos cada quien nuestra manera, nuestra forma de orar. Cuando me dicen que vaya a orar por una familia, por una cierta personita, siempre les digo en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Y si Él otorga y si Él quiere que demande la sanidad, bendito sea Dios. Y si no, pues que nos dé esas fuerzas para seguir adelante. Pero siempre pongo por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo por delante. ¿Por qué? Esta oración, pidamos en el nombre de Jesús. Nos recalca, está en 16, 23, 28, ¿verdad? Juan 16, 23, 28. La oración de petición ocupa un lugar central en nuestra vida personal. ¿Por qué razón? Simple y sencillo, porque somos seres necesitados. Nuestra vida no es perfecta ni lineal y siempre nos falta algo. Quizá por eso la oración de petición es tan importante para muchos, ¿sí? Casi la única forma de orar, muchas personitas es la única forma de orar y a veces debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pedir y a pedir, pero no a escuchar. Y siempre de que se ora, pues debemos de hacer la oración de petición, si se trata de petición, pero también escuchar la voz de Dios. ¿Cómo no vamos a escuchar la voz de Dios? Mientras oramos, vamos a preparar una cita bíblica donde hoy vamos a mirar muchos ejemplos bíblicamente, cómo Jesús pues oraba, pero también cómo Jesús le pedía al Padre, siendo Él Dios también, No es que existan tres dioses, aclaro esa cosa. Hay un solo Dios omnipotente, puro,
y único y verdadero, que tiene una relación grandísima con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas diferentes que pues nunca salen en desacuerdo. Hay un acuerdo común y una visión para cada uno de ellos, pero en realidad es un solo Dios. Es un misterio que nadie ha podido explicar, ni nadie podremos explicar hasta el día que estemos en su presencia. Pero Jesús nos exhorta a que pidamos al Padre en su nombre, ya que somos limitados y necesitados, aconsejarnos a la bondad de Dios, el Dios de Jesús, con intenciones rectas, confiando plenamente y sin dudar en lo que Jesús nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? Que oremos en su nombre para que el Padre nos lo conceda, pero también nos dice, ya el Padre, ya no hay necesidad de que me busquen a mí. ¿Por qué razón? Dice, porque yo les he hablado de mi Padre y mi Padre ya los conoce también a ustedes. Aquí hago un pequeño, pero tantito en estos momentos. Hay personitas que dicen que no necesitan la intercesión de ninguna persona, de la Santísima Virgen o de los santos, respetando la religiosidad de cada quien. No nos vamos a meter en discusiones para nada de esto. ¿A ti te parece bien simplemente orar a Dios así directamente? Pues bendito sea Dios. Pero entonces, ¿y por qué me voy a hacer o por qué voy a criticar a las personas que pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, la madre de este Dios omnipotente, del Dios poderoso Hijo, que vino aquí al mundo hecho carne? ¿Por qué no vamos a pedir de los santos que ya están a la presencia del Dios, hay un ladito de ellos? ¿Por qué no vamos a pedir? Bien, como les digo, vamos a poner algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras para entender bien el mensaje de este día. Así ustedes están tristes ahora, pero los volvería a visitar. Ya Jesús estaba despidiéndose de ellos. A ellos no entendían nada de lo que les estaba diciendo, pero Jesús les estaba aclarando que tenía que regresar a donde vino, pero dice, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Miren, es una alegría ahorita para nosotros ya saber que Jesús está con nosotros. Ha ido, pero está presente con nosotros. Recuerden sus palabras, donde dos o más se juntan en mi nombre, yo estaré. Y yo lo creo esto, lo creo. Entonces vamos a presentar algunos pasajes bíblicos y miramos en el libro del Éxodo, capítulo 32, 9 al 14. Vamos a buscarlo tantito aquí. Éxodo 32, del 9 al 14. La intercesión, la petición de un ser que hablaba cara a cara con Dios, de un ser que estaba al mando de miles y miles de hombres y de mujeres, niños y ancianos que habían sacado del país de Egipto, de la esclavitud. Ahí en el versículo 9, capítulo 32, versículo 9 del Éxodo dice así: y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo testarudo, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti sacaré gran pueblo. Entonces Moisés aplacó al Señor, su Dios, diciendo, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios, con malas intenciones los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Desiste de incendio y de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciéndoles, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda la tierra de que he hablado para que la posean siempre. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra el pueblo. Se fijan cómo la petición de un hombre pues hablan del corazón de Dios, y sí se puede hacer prodigios y milagros, obviamente cuando crees en la bondad y en la misericordia de Dios. Ahí en el 31 dice, volvió entonces Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras a mí también de tu registro. Fíjense hasta dónde llegó el amor de Moisés por el pueblo. La petición, la oración de petición de Moisés para pedirle a nuestro Dios creador por su pueblo, porque Dios estaba ya dispuesto a exterminar. ¿Por qué?
porque después de haber visto tantos prodigios, tantas obras, tantas maravillas, tantas señales, aún no creían en él, hasta el grado de que llegaron a hacerse un dios de oro, ¿sí? Un becerro de oro que le decían que ese era el Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud. Pero la intercesión, la petición, la súplica, la oración de un hombre hablan del corazón de Dios, ¿eh? Entonces, ese es uno de los ejemplos que miramos allá en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ponernos a ejemplos aquí del Nuevo Testamento y miramos que el mismo Jesús oraba y hacía peticiones, ¿sí? Si miramos, ahí miramos, eso es en San Juan 17:9. Si miramos en Juan 17:15 dice, no pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Jesús estaba haciendo una oración, una petición al Padre Santísimo. Él ya tenía que regresarse de donde vino y obviamente iba a dejar a sus discípulos aquí en el mundo, pero decía que no le pedía al Dios Santísimo que los sacara del mundo, sino que los librara del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? No le estaba diciendo, Señor, mira, se van a contaminar aquí con esta gente perversa y mala del mundo. Mejor agárralos, Señor, tráelos acá conmigo para que su fe, su alma y su espíritu no se contaminen. No, estaba diciendo que los librara del mundo. ¿Y qué es librarnos del mundo? Obviamente todo el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Todos, sin excepción, lo aclaré. En ciertos momentos nos dejamos llevar por el mundo, consciente o inconscientemente, pero nos gana más a veces las partes del mundo y cuando menos acordamos, ¿qué hice? Pues simplemente dejamos que no fluyera el Espíritu de Dios sobre nosotros y dejamos todo en manos del espíritu humano. Por eso, mucho cuidado. Si miramos en Juan 17:20 dice, no pido solo por ellos, otra oración de petición, oración del sumo sacerdote que es Jesucristo nuestro Señor, pidiéndole al Padre Santísimo. Dice, no pido solo por ellos, sino también por todos los que han de creer en mí, por medio de sus palabras. Se fija en la oración tan hermosa que Jesús hacía a su Padre. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí, que pues gracias a estos apóstoles que en aquel tiempo creyeron en la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo y ahora pues están llevando a cabo todo esto y lo estamos comprendiendo y entendiendo. Le fallamos muchísimo le fallamos. Bueno, al menos yo, no sé tú qué tan fiel seas con nuestro Dios Santísimo, pero yo sí te aseguro que muchas veces cuando menos pienso digo, ya otra vez volví a caer. Entonces Jesucristo nos pide, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hace muchos años, yo me vine ya de México, traía ya en mi maletita las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ya venía con otra mentalidad para acá, para Estados Unidos. Había vivido un retiro allá en nuestro querido pueblo, Tejar, Michoacán, un retiro por 3 días y te aseguro que desde esa vez mi vida se transformó, mi vida cambió y no fue necesario cambiarme a ninguna otra parte. No, aquí en la religión católica hay un tesoro tan grande, pero desgraciadamente no nos atrevemos a mirarlo, a poseerlo, pero hay un tesoro grandísimo que es la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no le había pedido, no sabía, pero por días, por meses enteros me arrodillaba y le pedía a Dios Santísimo, Señor, hazme tu servidor, dame la gracia, la misericordia, Señor, dame ese don, Señor, de poder exponer tu santa palabra, pero más que nada vivirla. Pero sabes una cosa, Señor, no quiero solo, quiero que mi esposa y nuestros hijos también anden. Hasta la fecha, bendito sea Dios, la oración hecha pues con fe y pidiéndole no cosas mundanas, no un carro nuevo, no una casa, no nada de esto, pero te aseguro que cuando hay algo que le agrada a Dios, Dios lo mira porque Él escudriña los corazones de todo y lo hace. Mira, hasta la fecha, pues bendito sea Dios, te estoy hablando ya de 1993, 94. ¿Qué fue lo primero que hice cuando llegué con un entusiasmo grandísimo de andar pues en los servicios de nuestro Señor Jesucristo? Empecé a comprar Biblias, a juntarlas y a repartirlas ahí entre las amistades, a los conocidos. No sabía nada de las Sagradas Escrituras, pero aún así, y les llevaba yo ese regalito, unos se me quedaban viendo con asombro. Pues ahora, ¿qué te está pasando? Nada, simple, sencillamente que yo le pedí a Papá Dios todo esto. Duré casi 15 años que no iba para México y le pedí al Dios Santísimo, Señor, que el día que yo regrese sea otra persona nueva, una persona diferente, una persona que pues transmita tu mensaje y que
vean a través de las acciones que hacemos por gracia y misericordia tuya, tu santo y tu divino rostro. Miren, después de ese tiempo regresamos con Marbella. Estamos viviendo ahorita unos meses en México y otros meses aquí, pero cuando vamos, ¿qué hacemos? Esto que hacemos, pues las obras de misericordia, de caridad. ¿Pero por qué? Porque se lo pedía a Dios. Se puede hacer. Me han criticado por ciertas personitas porque dicen, pues es bien facilito lo que haces porque vas y traes el dinero, ya te lo dan y todo esto. Sí, en verdad sí. Ponemos una parte de nosotros, mi familia, nuestros hijos, pero sí es fácil cuando te decides, es bien facilito. ¿Por qué? Porque Dios lo pone todo, Él es el que pone todo. Les aseguro que todo lo que pidan en mi nombre se les concederá en mi nombre. Vamos a poner otros ejemplitos, Otros ejemplitos. Ya miramos en el Antiguo Testamento, ya miramos que Jesús, el mismo Jesús, oraba por sus discípulos, oraba por los apóstoles y ahora ora por ti y por mí, En Lucas 22, 31 al 33 dice así: Jesucristo, ¿recuerdan en su resurrección de Jesucristo cuando estaban allá en el lago, cuando en la tercera aparición de Jesucristo nuestro Señor, que los encontró allá en el lago, que llamó a Pedro aparte, a Simón Pedro aparte, y le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. El mismo Señor Jesús, el mismo Dios de dioses, pues estaba orando, orando por un ser, por un discípulo suyo, pues por una personita, por un seguidor que al último pues es donde edificó su santa iglesia. ¿Recuerdan cuando un discípulo de él también le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? La oración de oraciones, hay ocasiones que decimos, es que yo no tengo la facilidad de palabras para pedirle a Dios, para suplicarle a Dios, para hacer la oración. Pues sencillo, Jesucristo nuestro Señor dice: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Recuerdan? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Pues entonces, si sabemos todo esto, que queremos dice que pidan oraciones de peticiones, pero ¿qué es lo que estás pidiéndole tú a Dios Santísimo? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a nuestro Señor Jesucristo? Porque hay muchos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a cómo pedirle a nuestro Dios Santísimo, de cómo llevar a cabo pues las peticiones, las súplicas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues si miramos también en Santiago, vamos a buscarlo aquí, Santiago 4, aquí rapidito, Santiago 4, el versículo del 12 en adelante dice: ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan, envidian, y si lo consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden, o si piden, no obtienen porque piden mal. Fíjense las palabras aquí de que Santiago nos dice: no tienen porque no piden, o si piden, no obtienen porque piden mal, porque lo que quieren es para gastarlo en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, palabras, pues debemos tener mucho cuidado, ¿Por qué razón? Dice: no obtienen porque no piden, y si piden es porque no saben pedir. Si miramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, ¿qué nos dijo Jesucristo? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, quien busca encuentra, y quien llama se le abrirá. ¿Recuerdan esas palabras allá del Evangelio de San Mateo? Capítulo 7, versículo 7. Entonces, tenemos que llegar a reflexionar con una plena esperanza que Dios siempre escucha. Jesucristo aquí nos da una clave que dice que pidamos en su santo nombre y Él le va a pedir al Padre por nosotros. Entonces, con esa confianza, pues miramos ahora estas palabras, esta animación que Jesús hacía a sus discípulos, a sus apóstoles en aquel tiempo, que son ahorita presentes para ti y para mí, ¿están dando resultados? Estas súplicas y peticiones tuvieron efecto en aquel tiempo y están teniendo el efecto que Jesucristo nos encomendó y que nos dijo en aquel tiempo, ahorita en la actualidad. Si miramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 7 nos dice: Jesús durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas, aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Entonces, si es una orden de Jesucristo,
que Él mismo nos está diciendo, nos está exhortando que pidamos, que oremos, pues oración de súplica, de petición. Él dice que Él mismo en su vida mortal dirigió peticiones y súplicas con clamores. O sea, recuerdan aquel pasaje bíblico donde pues él mismo lo dijo: Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerden ese pasaje bíblico donde estaba Jesús orando, haciendo petición al Padre, que si era posible que quitara lo que tenía que venir, ¿sí? Pero lo que aclara, algo bien hermoso, lo que aclara después Jesús: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bien, para mí estos pasajes bíblicos, estos ejemplos que estamos compartiendo, a mí me han ayudado muchísimo a hacer las peticiones, porque hay ocasiones que tenemos un problema, que está pasando algo por nuestra vida mortal, que está pasando un suceso en nuestra familia y no sabemos cómo hacernos, tenemos que hacerle, y lo que menos nos acordamos es de: Señor, mira, yo no puedo hacer nada, pero te pido por tu gracia y tu misericordia que abras mi entendimiento, y si hay que pedir a ciertas personas por lo que se está llevando a cabo, ya sea por algún doctor, algún licenciado que lleve algo de tu vida, pues pedirle al Dios Santísimo por esas personitas. Señor, pues si es un ejemplito, Señor, en tus benditas manos encomiendo las manos de los cirujanos para que todo se realice de la mejor manera. Si es por algún trámite de algún papeleo, pues Señor, que tu gracia y tu misericordia ilumine la mente de cierta persona, pues que va a estar llevando a cabo todo esto para que todo se realice de acuerdo como tú lo pides, pero recordando las palabras de San Pablo, más bien de Santiago, recordando esas palabras: no obtienen porque no piden, y si piden es porque no lo hacen como se debe de ser. Si miramos en Hechos de los Apóstoles, ¿surtieron efecto estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los discípulos y los apóstoles? Claro que sí. Ahora, pero están surtiendo efecto en ti, en mí, ahora, en la actualidad. Miramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24. Dice: al oírlos íntimamente unidos a una voz, oraban a Dios y pidiendo: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Entonces, obviamente era cuando San Pablo estaba prisionero con otros apóstoles. Cuando salieron, todo el pueblo, todos los discípulos estaban orando en una sola voz, diciéndole: pues mira las amenazas que se están llevando a cabo, ahora concédenos a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. ¿O qué estaban haciendo? Una petición, una súplica le estaban diciendo. Si miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 30, dice: extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Miren, ellos en ese tiempo estaban llevando a cabo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estos apóstoles, servidores de nuestro Señor Jesucristo, oyeron el mensaje y lo pusieron en práctica. Miren, están anunciando ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 30, lo que Jesús les había enseñado, recalcado, que oraran pidiéndole al Padre en su nombre para que se realizaran los prodigios, los milagros. Y pues estas personitas, estos discípulos y estos apóstoles lo pusieron en práctica. Miren, está en el capítulo 4, versículo 30, pero si miramos ya en el capítulo 1, me imagino, parece que sí, en el capítulo 1 era ya cuando Jesús, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hacía poquitito que Jesús ya se había ido, ya había subido para estar a la derecha del Padre, y ahora ellos ponían en práctica el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Señor, extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Ya estaban poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en la actualidad, en estos momentos, hoy 16 de mayo del 2026, ¿estás poniendo en práctica todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que a veces un problema no te deja dormir, que a veces es una enfermedad que te han diagnosticado y ya no puedes hacer tú nada, pero sí ponerle al Señor, ponen en la mente del doctor el medicamento disponible, el medicamento exacto para mi enfermedad, pero desgraciadamente pues no, nunca hacemos una oración. Miren, así sea lo que sea, nosotros si vamos al doctor, es más, si salimos de la casa y vamos de aquí a 2 o 3 millas, de allí nosotros, Señor,
ilumina nuestro camino, sé nuestra fuente de energía y que no dañemos a nadie, que nadie nos dañe a nosotros. Una oración de petición sencillita y humilde que hacemos ahí. ¿Por qué? Porque uno a veces, en una pequeña distracción, en un cerrar de ojos, ¿y qué pasó? Ya te estrellaste con un carro o ya pasó cierta cosa y te estrellaste a una. Me ha pasado, miren, en cierta ocasión vivíamos en Oxnard, California, y yo iba a recoger a Marbella a su trabajo ya. En eso, hacía un día apenas que le había puesto las brecas al carro, un carro viejito, pero le puse brecas nuevas. Una pequeñita, una niñita salió de una casa, pero corriendo atrás de una pelota. Les aseguro que por lo mucho unos 2 metros de distancia, salió corriendo. Y yo no iba muy recio, pero sí fácil, a unos 30 millas. Miren, pisé tanto el freno que hasta se me acalambró. El carro se quedó así, mirando al suelo y todo esto, y como no te exagero, pero por lo mucho a 10 centímetros la niña quedó de mi carro. Ahora, ¿lo hice porque soy buen chofer? No. ¿Lo hice porque el carro estaba recién arregladito? Tampoco. Se llevó a cabo esto por gracia y misericordia de Dios, porque Él obviamente vela. Cuando uno pide, cuando hace súplicas, peticiones, Jesús es el que hace todo, Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cuál es tu alegría ahorita? Si le vas a pedirlo en carro, no, yo te digo detente, ni pidas eso, Dios no concede esos tipos de favores. Si le vas a pedir que tú seas el número 1 de tu equipo de fútbol donde juegas, no, eso no te lo concede Dios, Eso va a ser con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu dedicación. Si le vas a pedir a Dios que te regale, que te mande, que te dé, que te provea una casa nuevecita, ¿sabes qué? Pues hagarte 2 trabajos, primeramente. ¿Por qué razón? Esas oraciones no las escucha Dios. Si las escucha ella, no la cumple. A Dios pídele, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. ¿Recuerdan allí el soldado romano? Tengo fe, pero aumenta mi fe. Mira, es tan pobre que para mí se me hace imposible ciertas cosas, pero sabiendo que tú eres el dueño de la vida y de la muerte, Señor, pues te pido, por favor, que me des más inteligencia para perseverar en tu santa palabra, Señor. Y pues recuerden las palabras de Jesucristo nuestro Señor: no pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Entonces son los tipos de oraciones que debemos de hacer de petición. Si miramos en Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice: perseveren en la oración, velando en ella y dando gracias. Pidan también por mí, decía San Pablo, para que Dios abra la puerta a la buena noticia y me permita exponer el misterio de Cristo. Oren para que pueda explicarlo como es debido. Miren, cuando venimos aquí a esta cabina, en verdad, yo desde minutos para atrás le estoy pidiendo, Señor, que no pues llegue a extorsionar tu santa palabra, ni a mutilarla, que no llegue a adulterarla, Señor. Sé que mi capacidad es limitada, sé que mis cualidades, todo esto, apenas si puedo leer y mucho menos compartir tu santa palabra, pero si tú lo quieres, Señor, yo voy, y bendito sea Dios, pues se realizan. Pero para eso hay que estudiar, para eso hay que dedicarle tiempo a las Sagradas Escrituras, y lo demás vendrá por añadidura, Bien, Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 dice: por eso oremos continuamente pidiendo por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y les permita cumplir eficazmente todo el buen propósito y toda acción de la fe. Siempre que le pido a Dios Santísimo, le ruego a veces tiempo por ciertas cosas, por cierto tiempo que está pasando. Hay ocasiones que las Sagradas Escrituras yo me cuesta trabajo entender las Sagradas Escrituras. Me pongo un rato y las estudio y las repaso. Señor, ilumina mi mente. Tú sabes mi poca capacidad que tengo de entendimiento, pero te pido a ti, Dios omnipotente y bueno, para que me des la gracia de poder entender, discernir tu santa palabra, pero ¿cuál razón? Para poderla vivir y poderla transmitir, porque como te dije la otra vez, puede que alguien tenga la facilidad de palabra para explicarla de una manera tan bonita, pero ¿está viviendo lo que está predicando? Es lo difícil, porque pararse aquí, te digo, no está difícil.
Lo difícil es vivir lo que estás hablando, lo que estás predicando. Si miramos 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice San Pablo, el mismo San Pablo a Timoteo. ¿Recuerdan la otra vez que nos habló de la primera lectura de Timoteo, de este discípulo que Jesús se lo llevó a él? Fue el primer obispo allí en Éfeso, y pues aquí le dice a Timoteo: ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracia. Y miren, por todas las personas. Cuando dice por todas las personas, ¿a qué se refiere San Pablo? A las entendidas, a las no entendidas, a los pequeños, a los grandes. Pues yo lo aplico también para nuestros seres queridos que ya no están, porque si dice para todos, son seres humanos también, porque ya les dijimos la otra vez que están en un lugar, y porque para Dios todos vivimos. Entonces, si creemos esa promesa que todos vivimos, entonces, ¿por qué no pedir de Él? ¿Por qué no pedir por ellos? Aquí San Pablo nos recalca: pidan por todas las personas, por todas, que si alguien no me cae bien, que si alguien me levantó falsos, que si alguien hizo esto, pues pide por ellas. Recuerda que lo que Jesucristo dijo en el Antiguo Testamento, se dijo: amarás al que te ama y odiarás al que te persiga o al que no te ama. Dice: mas ahora yo les digo que oren por sus perseguidores. El mismo Jesucristo nos está diciendo: oren cuando los injurien, cuando los persigan. Entonces, si nos dio Jesucristo todas esas enseñanzas, ¿por qué no podemos ponerlas en práctica? Recuerden, esto Jesucristo lo enseñó, lo mostró, pues ya 2000 años, 1900 y tantos, 90 y tantos años, pero la palabra de Dios es actualizada, está siempre presente. Miramos ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice: y quiero que todos los hombres oren en cualquier lugar. Mira, hay muchas personas que tienen pues la costumbre, el hábito de orar cuando están allá en el baño, por ejemplo, o están en la cocina. Dice: quiero que los hombres oren en cualquier lugar, pero lo importante, elevando sus manos a Dios con pureza de corazón y libres de enojos y discusiones. ¿Por qué razón nos diría San Pablo esto? Desgraciadamente, y a mí me ha pasado también, si lo negara sería un mentiroso, que a veces quiero hacer una oración o estar de hacer una oración, pero no como nos dice San Pablo, libres de enojos y de discusiones. A veces tuve un pequeño enojo allá con cierta persona o quien sea, y estoy orando y digo: bendito sea Dios, si Santiago nos dijo ya que no hiciéramos esto. Timoteo de San Pablo nos dijo: ¿y por qué lo estoy llevando yo a cabo? Porque soy humano, porque soy limitado y porque necesito de la presencia de Dios, suplicándole al Padre de nuestro Dios creador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que entregó su vida para que tú y yo fuésemos salvos. Ya vamos a terminar ya casi. Dice: aquel día pedirán en mi nombre y no será necesario que yo pida al Padre por ustedes. Ahora, ¿se fijan esto? Podemos orar. Jesucristo Dios nos dio la plena libertad ya de orar, y Él lo pedimos. Al menos yo siempre que oro le pido: María Santísima, Señor, Madre Santísima, mira, te lo entrego esta petición, esta súplica, entrégasela a tu amado Hijo. ¿Quién mejor que ella que está tan cerquita? Ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero y que vino de parte de Dios. ¿Sí? Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Miren qué hermoso, pero debemos de comprender alguna razón bien importante. Estuvo aquí, vino al mundo, deja el mundo y vuelve al Padre, pero diríamos algunas personas, entonces hay una controversia porque dijo que él estaría que el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo allá por el 20, dijo que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es bien cierto, es que no hay ninguna controversia cuando dice que va a subir al Padre, pero va a estar presente aquí. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo es que vamos a reconocer esto, pero después en otra ocasión hablamos de esto. Entonces, el mismo Jesús nos aclara que ya no es necesario que pidamos también, pues dice: aquel día pedirán en mi nombre y no es necesario que yo pida al Padre por ustedes. O sea, que ya vamos a pedir por nuestro Señor Jesucristo, nos da la libertad a nuestro Señor Jesucristo, y ya el Padre lo cumplirá. ¿Por qué? Porque ya nos habló del Padre, porque amamos a Jesús, y el Padre dice: ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado, han creído que yo vine
de parte de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, ahora vuelvo al Padre. Pues mi hermano, mi hermanita, dice, pues con esto quiero recordarte algo bien importante. Jesucristo, el mensaje fue de ayer, de hace miles de años, de hace cientos de años, pero es vigente para el día de que Él lo dijo y vigente ahorita en la actualidad, en estos momentos, en este día. ¿Por qué? Porque para la palabra de nuestro Señor Jesucristo no tiene vencimiento. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si Él nos dijo, pidan y se les dará, dice, aquel día no me preguntará nada, les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá en mi nombre. Pero recuerden las palabras, recuerden las palabras de Santiago. Vamos a recordar las palabras de Santiago ya para terminar. De Santiago, lo que dijo, que si pedimos, pues tengamos cuidado porque a veces no sabemos pedir. Dice así, vamos aquí a decir, ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan, envidian, y si no lo consiguen, pelean y luchan. No tienen, fíjense, aquí es lo que quiero que lleguemos todos al entendimiento, no tienen porque no piden, o si piden, no obtienen porque piden mal, porque lo que quieren es para gastarlo en sus placeres. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a cierta partecita y Señor, mira, si me saco el premio mayor te doy tanto. Es para eso lo que dice Santiago. No, cálmese tantito, no es para eso. Bien, mi hermano y mi hermanita, yo le ruego al Dios Santísimo, pues que cuando hagas tus peticiones pídele algo de provecho, no para este mundo, no, sino para la vida futura, algo que te muestre, que te enseñe cómo debemos estar para que el día que nos llame nuestro Señor Jesucristo, pues tengamos algo que presentarle. Ya para despedirnos, mire, Santiago 1:21 dice la palabra de Dios a través de Santiago, dice así, el mensaje plantado en ustedes que es capaz de salvarles la vida, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Si yo ni nada más me viniera a pararles aquí a testificar y a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero si no lo hago, pues Santiago nos lo dice, porque si no lo pones en práctica, de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Mi hermano, mi hermanita, yo le pido al Dios Santísimo que te abra la mente, el corazón, que nos abra la mente, el corazón a todos, para que lleguemos a la comprensión, al entendimiento, de que cuando hagamos una petición, la hagamos bien elocuentes de lo que estamos pidiendo, no cosas mundanas, no cosas del mundo. Hay que pedir la gracia y la misericordia de Dios. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Entonces, cuando hagamos una petición, pues si es para algo, que para obtener una cierta cosa, si es la voluntad de Dios, bendito sea Dios, pero primeramente hay que buscar el reino de Dios. Nos pedimos este día, mi hermano, mi hermanita, deseándole a Dios Santísimo su gracia, su misericordia, su unción sobre todas las familias del mundo, sobre todo especialmente las personitas que creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos pedimos saludando a María Santísima con el mismo saludo que el ángel de Dios, por palabras del mismo Dios, le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si Dios nos permite, nos presta vida y licencia, para el próximo sábado 23, ¿sí, verdad? 23 estaremos aquí. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.